No sé si está en sus retiros o qué. ¿Quién sabe qué puede haber pasado? Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos entonces a otro capítulo más de esta comunicación mezclada con temas económicos un poco interesante, digamos, para el conocimiento. Obviamente, pues lo que hay que hacer es, digamos, como profundizar, como revisar la información, porque pues esta es una especialidad del comunicador. Pues todos tenemos que conocer una parte básica, pero necesariamente, pues digamos que hay especialidades, ¿no? Y los periodistas económicos son especializados prácticamente en temas de economía, y si a uno le gusta la disciplina, pues muy bien. Aquí estamos tratando de ver los temas de manera tangencial para lograr específicamente definir todos nuestros temas que tienen que ver con desarrollo. Entonces, ayer hablábamos de la teoría de la modernización, les dejé en la plataforma los videos pues, que vimos ayer, y el que nos quedó pendiente por la salida rápida, que además pues tiene una duración de 2 horas, pero es interesante. En la primera hora de ese video obviamente toca todo lo que tiene que ver con el libro del señor presidente Santos, y pues vale la pena contrastarlo y mirarlo de manera crítica, ¿no? Los expertos dicen que Colombia tiene una economía muy sólida, y a veces uno no la lee de esa manera. Entonces, ¿desde qué punto de vista eh, es real el concepto de la solidez de nuestra economía? Todos estos factores que estamos revisando no solamente le apuntan al tema del desarrollo, sino a los temas de economía. Bueno, muy bien. ¿Quién sería dentro del gobierno nacional el que está encargado de revisar todos los temas de desarrollo económico y de crecimiento de un país? Específicamente el ministerio que se llama el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la antigüedad, y que hoy en día, digamos, no mentiras, digamos, antes se llamaba Ministerio de Desarrollo Económico y hoy se llama Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Y por qué estas tres actividades? Pues básicamente porque ellas son las que van a generar el desarrollo de un país. El comercio, pues obviamente un país sin relaciones internacionales, como en esa crisis que tuvimos nosotros en el año 90, más o menos, que lo menciona en el video el presidente Santos. eh, Colombia tenía las fronteras cerradas a nivel de importaciones y exportaciones. Es decir, podía exportar, pero no podía importar. Y esta es una relación desigual. ¿Por qué es una relación desigual? Porque los otros países también esperan un reciprocité dentro de la gestión. Entonces nosotros exportábamos café, pero no permitíamos que entrara absolutamente nada a nuestro país. Cuando llega el gobierno de Gaviria, las fronteras se abren y empiezan las reactivaciones del comercio internacional. Y esto le da a Colombia una posibilidad de crecimiento importantísima. El hecho de que haya producto importado no es malo. El hecho de que haya producto importado significa que nosotros tenemos acceso a determinadas actualizaciones, porque hay cosas, hay producto nacional que también se suple de piezas que se construyen en el exterior. Todo el mundo piensa muy sesgadamente y muy cerradamente que es que de inmediato se va a dañar la producción agrícola del país. No, por el contrario, nosotros necesitamos industrialización. Ya sabemos específicamente que con solo actividades agrícolas y pecuarias, pues obviamente nunca vamos a salir a darle la cara al desarrollo, y por el contrario nos vamos a quedar enmarcados dentro de una economía tradicional, y esa economía tradicional pues nunca va a traer avance a nivel de tecnología. Ahora, uno tiene que ser consciente qué fabrica en el país y qué no fabrica en el país. Si la mayoría de la infraestructura de la industria tiene que ser importada, pues se importa. Si al fin y al cabo lo que se va a hacer es un producto nacional, no importa con qué herramienta. Entonces es obvio que nosotros tenemos que tener las puertas abiertas al comercio internacional. Obviamente viene de la mano el tema industrial, que es el desarrollo de la transformación. Yo puedo tener una base de un producto y poderla transformar.
que es lo que le agrega valor a la condición. Si yo produzco limones, pero esos limones los puedo exprimir, les puedo poner un conservante. Si a ese conservante yo le pongo, no sé, un poco de agua tal vez para bajar la concentración de limón y hago una base de jugo de limón que puede ser utilizado en coctelería o que puede ser utilizado, no sé, en cocina de muchas maneras, la base para hacer limonadas y cosas de esas. Hoy en día, cuando uno va a un restaurante, es muy raro que a uno cuando uno pide una limonada, le partan los limones. Yo no sé cómo funciona allá en tu restaurante, Manuel, pero normalmente el que hace la limonada, que se la ofrecen a uno ahora con variantes, con hierbabuena, cerezada, con coco. Entonces a la limonada le agregan crema de coco y ya quedó limonada con limonada de coco. Le agregan hierbabuena, azúcar y obviamente queda limonada de hierbabuena. O la limonada pura de limón, o la cerezada que le echan el juguito de las cerezas marrasquino y le echan una pizquita de cerezas marrasquino y así queda la limonada. Pero hoy en día la gente como que no tiene tiempo de ponerse a espichar el limón, a extraerle el jugo, sino que ya toma la base del jugo y eso hace que uno tenga, digamos, más variedad de productos. Estoy dando un ejemplo re sencillo, pero muy seguramente así le pasará a muchos productos que necesitan de otra base para ser mucho más eficientes en el proceso de transformación. Hace poco con unos amigos estábamos revisando el tema de la panela, porque hay un proyecto donde uno podría de alguna forma buscar una empresa acá en Colombia que tuviera desde el terreno, obtuviera el producto, lo procesara y se abrieran puertas en el mercado europeo. Y entonces un amigo mío que tiene una finca hace muchos años, es una finca que yo creo que desde la época del papá, eso por lo menos hace 60 años, tenían una finca de producción panelera. ¿Qué es lo que producen ellos? Pues la caña. Y luego eso que va en medio de ese trapiche extraen de la caña lo que necesitan para hacer panelas. Esto es en Útica, al lado de Villeta, que es una sección del país o un territorio del país donde uno sabe específicamente que no es Valle del Cauca, porque el Valle del Cauca lo que produce, lo produce para azúcar y para etanol. Entonces es otra variación, pero aquí en Villeta tienen ese como objeto el desarrollo de la panela. Pero miren que entonces en la ignorancia nuestra, cuando hablamos con el otro profesor y se estaba pensando en qué se podía hacer con la panela y proyectándolo para mercados europeos, pues claro, uno puede hacer el endulzante de panela, que es menos nocivo que el del azúcar pulverizada, por ejemplo. Pero también eso se puede volver alfandoque y eso también se puede volver no sé qué otro componente para la fabricación de un alimento específico que consumen las vacas. Y otra cosa, me dijeron alfandoque. ¿Ustedes han probado los alfandoques alguna vez en su vida? ¿No? Profe, yo hasta ahora escucho esa vaina. Sí, bueno, el Al- alfandoque, yo pensé espérenme. que se equivocó, alfajor, sí lo he escuchado, pero No, alfanduque no, no. no, 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 el alfajor tiene un origen argentino impresionante, que es una galletica ahí que tiene Ajá. chocolate y tiene arequipe. Y el alfajor argentino, que es argentino, eso es una delicia, o sea, subidito de azúcar, todo lo que ustedes quieran. Y aquí hemos tratado de hacer algunos, pero no, el alfandoque es uno de los dulces más antiguos que puede haber en la historia de Colombia. Esperen y verán, yo lo busco acá porque es que increíble que el alfanduque no lo conozcamos. Entonces, dice, aquí se aprenden cositas. Alfanduque. Alfanduque. Y fíjense, en la polisemia hay un instrumento que se llama alfanduque. Alfandoque, también conocido como el chucho, es un instrumento musical idiófono de sacudimiento. Es típico de la región andina, generalmente suele utilizarse en la interpretación de género musical colombiano y guabina
por los habitantes de raza negra de Esmeraldas, Ecuador. Vamos a ver si aquí hay una imagen del alfandoque. Esperen, les muestro el alfandoque como instrumento musical. Es parecido. ¿Sí lo han visto? Es parecido. Ay, Señor Jesucristo. Al guasá. ¿Ustedes saben cuál es el guasá? El guasá es el que suena. ¿Sí? Hay unos guasá que son grandotes, que es un tubo de una caña lleno de pepitas. Y entonces cuando lo mueven, que lo mueven en esta condición, ese instrumento suena. ¿Sí? Y el largo que utilizan en otros ritmos muy autóctonos indígenas, al tubo lo voltean y esperan a que caigan las pepitas y es como una especie de sonido de lluvia y vuelven y lo voltean de acuerdo pues a la parte rítmica de la canción y dejan caer las pepitas y entonces en la medida en que pepitas caen, sonidos llegan. Entonces ese es el alfandoque. Y vamos a volver a nuestro alfandoque de dulce. Melcochas se han comido, obviamente. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos el alfandoque metido dentro de la hoja y adentro lo que uno va a encontrar es como una panelita, ¿sí? Yo creo que hay muchas posibilidades de transformar la panela. Otra forma de presentarlo es así. Lo venden como si fuera un envuelto. Ay, Dios mío. Como si fuera un envuelto y el envuelto adentro lo que trae es como una especie de panela, pero como más cremosa. A eso se le llama alfandoque. Busquemos a ver, no en las imágenes, sino en las definiciones de alfandoque. Ay, no, ¿qué tipo de imágenes están sujetas a los derechos de autor? No, pues lógico que no quiero saber esto. Dice, alfandoque y alfondoque, dos dulces. Entonces dice, dulces típicos de Colombia. Alfondoque, derivado de la panela puesto a temperatura para obtención de pasta melcocha, estirado hasta obtener un blanqueamiento uniforme, luego sometido a corte y dejarlos todos en un tamaño similar. Y aquí tengo una cosa que no me deja ver. Puesto sobre un mesón térmico para su endurecimiento y su posterior textura, dura pero suave al paladar con increíble sabor. Y el alfandoque, dulce derivado de la panela, puesta a temperatura para obtención de melcocha, en algunos casos no se somete a blanqueamiento, se deja enfriar y se empaca. Es solo melcocha endurecida. Su empaque puede ser una hoja de bijao. Estos dulces datan de 1850 hasta donde se conocen los registros. El alfondoque fue introducido en Belén por los campesinos del municipio, más exactamente en la vereda de Tuate, límites con Tutaza. Los campesinos de la región elaboraban toda clase de elementos orfebres y su especialidad eran las ollas de barro, productos que luego, a lomo de mula, transportaban a otros departamentos del país como Santander, atravesando las cordilleras para su comercialización. Estos productos en su inicio eran canjeados por otros productos sembrados y cosechados en las otras regiones, entre ellos la panela. Entonces, ahí, por ejemplo, uno dice, si yo tengo distintos procesamientos de un producto, obviamente esto me va a llevar a un tema de, miren lo que aparece aquí, ¿ustedes no comieron de esto? Esas bolitas de dulce eran deliciosas. Son dulces típicos de Colombia, pero es que esa bola era una bola muy difícil de manejar y a uno no se la dejaban comer porque los chinos se ahogaban. Y era muy difícil de partir, entonces la gracia se terminaba.
porque pues obviamente lo que era interesante era meterse la bolota entre los hijos, lógico. Ah, Y ¿la pues rompemuelas no era, profe? sí, y los papás eso eran con uno sufriendo y la mamá lista con el dedo, a ver en qué momento le metía uno el dedo entre la boca para sacarle la bola que era deliciosa. Unas sabían a anís. Pues obviamente esta también la conocieron, ¿no? La chupeta. Dulces de Colombia, ¿cómo les parece? Muy bien. Ya nos antojamos hoy de dulce, entonces ya supimos, por ejemplo, qué era el tema del alfondoque y del alfandoque. Volviendo al tema del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, otro factor muy importante es el del turismo en Colombia. Nosotros podríamos recoger divisas fuertes si el turismo se desarrollara como es. De hecho, gracias a la actividad que ha desarrollado Aviatur con su francés a bordo, con el señor Jean-Claude Besudo, nosotros hemos tenido un gran desarrollo de la industria, pero industria hotelera se llama. ¿Por qué industria hotelera? Porque hay una cantidad de procesamientos de cosas alrededor del servicio de la hotelería. Tenemos grandes cadenas. Primero estuvo, digamos, hablando de cadenas colombianas, estuvo Germán Morales e Hijos. Hoy hay un grupo muy importante que es el grupo GHL. Tiene alrededor de 70 hoteles y la mayoría de los hoteles están en Colombia y tienen más o menos como 60 en Colombia y unos 10 a lo largo pues de Latinoamérica. Y son cadenas importantes colombianas donde se han vinculado marcas como por ejemplo Sheraton y Sonesta. Esto es interesante en la medida en que, pues cuando uno le ve el potencial a Colombia, lógico, el potencial turístico lograría ayudar al tema del desarrollo de nuestro país por el tema de las divisas, ¿no? Entonces, es chévere saber que llega un crucero, por ejemplo, a Cartagena no va de turismo sexual, sino que los viajeros se bajan en Cartagena y de pronto van a otros destinos, van a otras ciudades y pueden ir en avión, pongámosle al eje cafetero, pueden ir a Medellín y las poblaciones de alrededor, pueden ir al Valle del Cauca, pueden ir a La Guajira. Más lindo que La Guajira, con esta cantidad del Cabo de la Vela, Urumita, todas esas ciudades son muy lindas, un mar bellísimo. El problema nuestro es el tema de seguridad, el que no nos permite hacer un turismo tranquilo, porque cuando uno empieza a recorrer los distintos lugares, pues obviamente se da cuenta que hay inconvenientes desde el punto de vista de seguridad y eso nos baja la calificación en el extranjero. Importante, si queremos buscar información relativa al desarrollo del país, tenemos dos fuentes en particular. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por el otro lado FEDesarrollo. Ya vieron ayer en FEDesarrollo el conversatorio que tuvimos con el presidente Santos y la cantidad de actividades que hacen explicando cómo son esas fluctuaciones del desarrollo del país. Otro ministerio que también tiene mucho que ver dentro del desarrollo del país es el Ministerio de las TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la ley 1341, que es la ley de TICs, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, lógico, de la mano de ellos, así como en este momento están en las delgaditas por el contrato con centros poblados, pues ellos tienen la necesidad de cumplir con ese encargo del Estado y es garantizar que Colombia sea un país conectado, un país que tenga conectividad. En este país que tiene conectividad, pues obviamente tendríamos que tener la garantía de que todos los habitantes pudieran conectarse específicamente a Internet y del Internet hay colgadas muchas cosas. Nada más hoy nos dicen a nosotros, mire, la factura de lo que compró, que es una factura electrónica, se la mando a su correo electrónico. No solamente eso, los medios de comunicación dependen obviamente de estas infraestructuras que pone el ministerio. El hecho de que nosotros podamos tener un comercio en la nube, ese comercio también ayuda al fortalecimiento de todo lo que
vemos que podría llegar a ser temas de desarrollo. Entonces, dentro de las funciones del Ministerio de las TIC está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, primera tarea, diseñar, formular, adoptar y promover políticas, planes y programas, proyectos del sector de tecnología de información y comunicaciones en correspondencia con la Constitución Política de Colombia. Ya sabemos que en la Constitución se enmarca la condición y que obviamente se plantea la obligatoriedad del Estado para cumplir con la infraestructura necesaria para que nosotros tengamos estos accesos. Esto con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación y elevar una condición importantísima que es el bienestar, es decir, el bienestar de los colombianos. Vamos a ver las otras condiciones que son realmente 4. Promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la nación. Eso a todos nos favorece. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido un nivel de conectividad ahorita durante casi 2 años y hubiéramos perdido 2 años de educación? ¿Qué hubiera pasado con, por ejemplo, el cambio que se hace en la justicia nuestra, donde la oralidad y la realización de estas audiencias en estos procesos de judicialización no tuvieran una conectividad? Pues de hecho, cuando uno dice el señor que en este momento está siendo juzgado está en Cómbita, pero en Cómbita se meten a internet, hacen una sesión privada, no vulnerada por ningún hacker, y puede haber acá en Palo Quemado toda una infraestructura que tiene que ver con, digamos, las distintas partes que aparecen en el proceso. Con estas medidas, por ejemplo, el señor Matos no se nos va a volar otra vez, no se nos va a ir a dar paseitos absurdos. Él está conectado en Cómbita y por el otro lado está su audiencia en Palo Quemado. Y así sucede con muchas cosas. Obviamente, esta maravilla de la Internet ha hecho un crecimiento importante. Yo conozco de muchas compañías, por ejemplo, que en una infraestructura, digamos, software bancario, así lo hace un primo mío que le da soporte a muchos bancos y él ha desarrollado software y él es el que, digamos, cuando el sistema se cae, obviamente tiene que entrar a revisar con su empresa y sus ingenieros qué está pasando. Todo el mundo se conecta remotamente por un mecanismo. Para nosotros sería un TeamViewer, que sería, digamos, como lo más común, pero para ellos tienen otras metodologías más sofisticadas donde le pueden dar soporte y atención inmediata y no es necesario que el técnico o el ingeniero se desplace hasta el lugar cuando las cosas están funcionando mal. Conozco sistemas dentro de la tecnología del espectáculo que simplemente por una dirección IP entran a la máquina y corrigen los problemas de programación. O sea, accesar al mundo de la tecnología, pues obviamente cuando se conoce de ella es muy fácil, pero esto elimina costos, por ejemplo, a la hora de los programas de mantenimiento, elimina inconvenientes y más rapidez en la atención de estos procesos. Entonces, ahí pues obviamente promover el uso y la apropiación de las tecnologías. El tercer punto es impulsar el desarrollo y el fortalecimiento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, promoviendo la investigación y la innovación, buscando competitividad y alcance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. Esto permite que los sistemas educativos se conecten en un tema de globalización para el fortalecimiento de estos procesos. El cuarto punto que le corresponde es definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico y los servicios postales relacionados, con excepción de lo que expresamente determine la ley. Entonces, ahí obviamente están los medios de comunicación, las redes sociales y los medios de comunicación informativos y los medios de comunicación de los que necesitan conectividad. Por ejemplo, el ejército, la armada, la fuerza aérea, que tienen unas frecuencias específicas. Otros que tienen frecuencias son la policía, los bomberos, la defensa civil, los radioaficionados,
Y todos esos van en el espectro y quien administra el espectro específicamente es el Ministerio de las TIC. Para nosotros, desde el punto de vista mediático, otorgan frecuencias a las emisoras y a las emisoras universitarias, a las emisoras comunales. Es decir, hay muchísimas actividades que obviamente tiene que regular el Ministerio de las TIC. Ahora revisemos un tema un poco duro para viernes de 8 a 10 de la noche. Y les pido que abran la mente porque no es fácil. Allá Miguel tiene cara, aparte del frío, tiene una cara de víctima de los acontecimientos. Porque uno ya a estas alturas, yo pensaba ahorita, yo decía, bueno, si cancelamos la clase y la damos otro día, ¿qué hacemos? Y yo decía, tener que dictar este tema tan absolutamente árido un viernes a las 8 de la noche, yo no sé qué era preferible, si tener un parcial o tener una clase como esta. Emanuel está ya feliz porque él está ahí con su actividad de alimentación, cosa que me parece maravillosa. Lo que pasa es que nos da hambre, Emanuelito. No vaya a cerrar la pantalla, mijo, porque pues no se justifica. Qué pena, profe. No, ni más faltaba. Nosotros lo que estamos es envidiosos aquí, ¿cierto, Miguel? Porque se ve que Manuel está pero gozándose la clase con su comidita y me parece maravilloso. Me parece súper, Emanuel. Me parece súper. No, quédate así, quédate así. Entonces ustedes me perdonarán lo álgida de los temas, pero pues correspondió hablar de Producto Interno Bruto. ¿De qué depende el crecimiento económico del país? Depende de de este y de todos los países. Depende de muchísimos factores. Digamos que, por ejemplo, encontramos unas causas, digamos, principales que pudieran ser los orígenes o las causas específicas para que creciera el país. La primera es tener más factores de producción y la segunda es que hagamos producción con los mismos factores, ¿sí? Es decir, ahí hay un aprovechamiento importante. Y entonces uno dice a ojo de buen cubero, ¿qué son los factores de producción? Entonces hay que identificar, digamos, algunos. Por ejemplo, un factor de producción es la cantidad de cosas que yo produzco. Otro factor de producción viene a ser la tierra, el trabajador, la máquina. Esos son factores de producción. Entonces, pues si una posibilidad es aumentar los factores de producción, pues yo podría aumentar la cantidad de los productos que tengo en mi haber, puedo tener más tierras para producir más, puedo poner más gente a producir más, o puedo tener máquinas que funcionen para hacer crecer el tema. Por ejemplo, yo conozco una máquina que además tiene un amigo mío, él tiene una comercializadora de máquinas todas orientadas al manejo de alimentos. Y uno dice, bueno, yo voy a producir empanadas. Hay una compañera en Quinto que tiene un producto tradicional que se llama Más Allá. Y Más Allá es que sus abuelos incursionaron en la elaboración de una masa específica para poder hacer empanadas. Entonces, ellos se encargan de hacer la masa, se la venden como materia prima a los fabricantes de las empanadas. Yo puedo hacer empanadas de manera, digamos, muy artesanal. Yo me busco una superficie redonda, le compro a mi amiga la masa. Obviamente tengo que tener pues mi rodillo y mis cosas para que esa masa quede homogénea. Y como le quiero dar una, digamos, una forma, me busco una tapa así que me haga la forma redonda. Me fabrico un relleno. El relleno pues ya sabemos que es papita, que es carnecita o pollito y que eso tiene que venir con unas salsitas a esta hora. Uno hablando de esto. Evitemos los ejemplos. Debe estar allá diciendo, Miguel, ¿por qué la profe todo lo menciona con comida? Qué cosa tan horrible en esta vida. Bueno, entonces digamos que hacemos... ¿Ah? Y la forma en que lo vende, profe. La forma en que lo dice,
Pollito. Carnita, yo no. Carnecita, y fuera de eso después uno empaca el piquecito en una bolsita. Ah, su merced ya sabe, su merced con doña, ¿cómo es que se llama? Doña Isa. Ay, ¿cómo es? Sí, doña Isa. Doña Isa. Es que, Manuel, ¿tú conoces todo lo que ha trabajado Miguel para doña Isa? Además, es la empresa de unos familiares y producen una cantidad de cosas que todas tienen origen costeño, que qué delicia. Y entonces tuvimos que aguantarnos todo lo que él hacía y todo no, toda la construcción del producto y el fortalecimiento de la compañía todo el tiempo con doña Isa, y uno muerto del hambre hasta ahora y viendo a doña Isa ahí. Bueno, pues más o menos entonces me estoy vengando. En este momento estamos haciendo empanadas. Pero la posibilidad que tiene una persona de hacer empanadas solito es, ¿cuántas puede uno hacer en una hora? ¿Cuántas empanadas puede uno, para comprarle a la compañera más allá, hacer el relleno, rellenar, armar la empanada, después de haber cortado, armar la empanada y echarle el pollito, la carnecita y todo lo que vaya adentro? Y luego doblar, porque obviamente esos bordes de la empanada son clásicos y uno los dobla. ¿Cuántas puede uno producir en una hora? ¿Cuántas creen ustedes? Por ahí 40, por mucho. Por ahí unas 40, 50, ¿cierto? Eso es lo que uno haría, más o menos. Yo tengo un amigo que tiene una máquina que se llama rellenadora. La máquina rellenadora a ti te saca 300 empanadas en una hora. Ese es el cambio. Y él no solamente tiene máquinas para hacer eso, tiene máquinas para hacer churros, tiene máquinas, porque todas las rellenadoras hacen eso. Entonces, digamos que ahí lo que le ponen a la máquina es especial y tiene como un tubo por donde sale ya el churro, pero el churro viene con una condición, y es que viene relleno de chocolate o viene relleno de arequipe. A mí específicamente lo que me gusta es el churro común y corriente, el de la calle, ese que sale el chorrito ese de la máquina y la persona hace como el redondelito y luego lo deja caer ahí bien grasoso en el plato con azúcar y mete 5 en una bolsa. Le hace esquina de la 39 con Caracas. Entonces, yo siempre que iba para clase y subía por la 39, le compraba a una señora churros y claro, mientras llegaba a clase, vénganos en tu reino, y ella estaba todos los días como de mediodía en adelante. Ese es un proceso que se puede industrializar y obviamente el churro sale con una cantidad específica. ¿Qué hace la máquina? La máquina obviamente lo que va a hacer es tecnificar el proceso, va a utilizar la misma cantidad, porque no es la misma situación que tiene la señora sacando el churro de su maquinita de calle, donde a veces le saldrá de, no sé, de 30 gramos y en otras de 50 gramos y está perdiendo. En este caso, como por ejemplo, los jugos de, ¿cómo se llaman los jugos estos? Cosechas. El talón de Aquiles de Cosechas es que la cantidad de fruta no está controlada. Lo que es interesante de Cosechas es todo el marketing que le hicieron al producto como tal, la novedad de tapar el vaso, la mezcla, que son unos jugos que realmente pues tienen unas mezclas interesantes, pero a lo que le gusta a la gente es como la especie de empaque que viene como muy higiénico, ¿cierto? Pero máquinas para que tapen los vasos, eso hay por montones y no tendría uno que pagar 90 millones de pesos por una franquicia de estas, porque todo lo que le venden son la infraestructura que va a tener el local, y la franquicia vale como 90 millones de pesos. Pero ese, entre otras cosas, es una de las variaciones en estos procesos, digamos, que nosotros podemos tener a nivel de transformación del producto. Entonces, volviendo al PIB y volviendo a de qué depende el crecimiento de un país, vamos a hablar más adelantico, un poquitico más adelantico, de qué es el PIB para poder entender esta relación desde la definición económica. Lo más habitual para poder mirar el crecimiento del país es
comparar cómo ha crecido año tras año. ¿Qué fue lo que le vimos al presidente Santos el día de ayer? Presentó unas gráficas y dijo, vamos a analizar qué pasó en Colombia durante 30 años. Desde el año 90, desde el año 91, para ser más exactos, cuando se abre el país al comercio internacional a partir del gobierno de Gaviria y hasta cuando yo me fui de presidente, y menciona que es más o menos hasta el 2019, ¿no? Cobijando un periodo bien interesante de su gobierno, del presidente Uribe y de otros presidentes. Ahí pues digamos que nosotros decimos específicamente que si un primer factor obviamente es el de aumentar los factores de producción. Los factores de producción los recordamos. Entonces sería la cantidad de producto, aumentar la tierra, aumentar los trabajadores o aumentar el tema de maquinaria o reemplazar a personas con la maquinaria. Ahí fue donde llegó el ejemplo de las empanadas. ¿Cuántas podemos hacer manualmente? Más o menos unas 40 o 50. ¿Y cuántas podríamos llegar a producir en una hora con una máquina rellenadora? Que es el caso de más o menos unas 300, pues incluso hay máquinas que alcanzan a hacer 600 en una hora. Pero para uno justificar 600 empanadas en una hora, pues necesita uno tener una fábrica distribuidora de empanadas. Es así de sencillo, porque el resto no se justifica tenerla para consumo. Dentro de estas condiciones, adicionalmente, nosotros tenemos aspectos importantes. Por ejemplo, el tema de los recursos naturales. Entonces, puede ser que nosotros encontremos un lugar nuevo que nos ofrezca, en el caso, por ejemplo, de la pesca, la posibilidad de tener un nuevo banco de pez, en el caso de la cosecha, de tener situaciones, digamos, como muy exóticas. Yo no sé si ustedes han entrado a Carulla en el último tiempo, yo no voy mucho a Carulla, la verdad, porque es un poco costoso, evito ir, pero me ha parecido que dentro de las... han remodelado mucho los almacenes y tienen una parte en las verduras y en las legumbres que me llamó poderosamente la atención. Uno cuando necesita legumbres raras, pues va a Carulla. Y yo específicamente tenía la necesidad de hacer unos sándwiches y los sándwiches llevaban una hojita de espinaca y necesitaba que la espinaca, bueno, tuviera como una cara como muy bonita y que fuera una lechuga que fuera diferente, o sea, no la lechuga batavia común y corriente, sino otra lechuga. Y me dijeron, claro, señora, vaya, pase a este lado de allá, y me encontré un poco de lechugas y de hojas que son comestibles presentadas al consumidor dentro de una condición bien distinta. O sea, ya no metida dentro de un empaque plástico y ahí dentro de la nevera, no. Estas traen un manojo, las raíces, y las raíces metiditas dentro de un tubito de PVC que a su vez tiene agua. O sea que ahí la mata, mientras uno la compra, ya la extrajeron, pero resulta que esa mata no viene de la tierra, esa viene de un hidropónico, y el hidropónico, que permite mucha más limpieza, es puesto en la vitrina de las personas, primero con un color lindo, con la posibilidad de que sea mucho más higiénico, con el tema del manejo de que no hay tierra metida dentro de las hojas, porque ustedes saben que cada vez que uno se va a comer algo de hojas o se va a comer un apio, pues uno tiene que quitar muy bien porque hay una cantidad de bichos que uno normalmente no le ve, entonces toca lavar muy bien esos productos. En este caso se nota que son de hidroponía y en esa técnica encuentra uno que hay una mejor presentación del producto. Pues investigando un poquito más, ahorita hay un desarrollo tecnológico importantísimo que se llama acuafonía, y resulta que todo es cultivado en agua, y esto trae una cantidad de beneficios para la salud de las personas y obviamente un concepto completamente distinto. Entonces, volviendo al caso que a nosotros nos compete, que sería aumentar el proceso de la producción o aumentar los factores productivos, ahí estaríamos nosotros tratando de mirar desde el punto de vista del recurso natural cómo hacer para tener innovación
y mayor desarrollo tecnológico en todas estas cosas, para aumentar el número de unidades que yo puedo conseguir en el proceso, digamos, como de cosecha, por decirlo de alguna forma. Podría aumentar el número de trabajadores, que sería lo ideal, pensando en la mano de obra y en la fuerza de trabajo. Y la otra sería también aumentando el capital, es decir, me busco más fuentes de financiación para que de alguna forma yo tenga la posibilidad de mover el negocio. Entonces, si antes tenía 10 hectáreas, entonces voy a pasar a 20 hectáreas y luego a 30 hectáreas, a 50, a 100 y voy dándole posibilidad a mi negocio que aumente y que crezca. Otro aspecto importantísimo que podría llegar a presentarse es el tema de la productividad desde el punto de vista de la calidad. Entonces, en este caso, uno dice, si son los mismos factores productivos, pero yo de todas maneras voy a tratar de mejorar mis procesos, estoy llevando específicamente a mi ejercicio económico a un ejercicio de producción de calidad. Esto podría tener una significancia importante desde el punto de vista de calidad vinculada a lo que estoy ofreciendo y lo que estoy ofreciendo generando mejores condiciones para al final obtener beneficio, para obtener bienestar y después del bienestar, crecimiento y desarrollo económico. Otras cosas que, por ejemplo, tienen que ver en el tema a nivel de productividad es cuando estoy pensando en trabajadores, es fundamental que yo invierta en los trabajadores. Es decir, que los trabajadores tengan de alguna forma más conocimientos, mayor formación, exposición a muchas maneras de hacer las cosas para que el resultado de todo esto esté cada vez más tecnificado y tenga mejores resultados. Las otras cosas que puedo incluir dentro del ejercicio son la vinculación, por ejemplo, de aspectos como el progreso técnico. Y el progreso técnico implica ponerle a lo que estoy haciendo distintas variantes, ¿sí? Y esas distintas variantes son, por ejemplo, en el caso de Carulla, vender todas estas hortalizas de una manera distinta. Eso de una vez tiene como un impacto con el consumidor y el consumidor puede invertir. De pronto dice, mira, esta lechuga vale la pena pagar 4.500 pesos por ella. Mientras que una lechuga Batavia normal me puede estar costando 1.500. Entonces yo me gasto la otra platica, pero en ese caso en particular, que era lo que yo buscaba de los sándwiches que tenía que hacer, pues obviamente los sándwiches iban a tener una mejor presentación. Ahora, si tiene uno un negocio de catering y uno tiene que ponerle a su ensalada que está presentando un valor agregado, pues obviamente pues por la calidad del producto uno va a reconocer cómo es que vamos a aumentar, cobramos mejor y ahí hay una cantidad de condiciones. Entonces, en definitiva, un país de alguna forma podría producir o más bienes o aumentar los factores que son conocidos como factores de producción o llegar al punto de aumentar la productividad. De esta manera es que los países podrían estar, digamos, como siendo conscientes de lo que es el crecimiento de un país. Miremos qué es el PIB y sí les pido el favor que escriban la definición y que la tengan presente porque no es fácil desagregar la definición del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? En resumidas cuentas es una medida del valor de la actividad económica de un país y esto se calcula en la producción de bienes y servicios que se hizo en un periodo específico. Generalmente lo hacen desde un trimestre o desde un año en las fronteras de un país, es decir, territorio adentro. Entonces es muy importante identificar los temas de PIB porque normalmente nos los encontramos en la información económica y nosotros, por ejemplo, no sabemos cómo se define. Espérenme porque yo por acá tengo una definición de PIB.
Mire, dice, el crecimiento económico de un país se considera importante porque está relacionado con el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto por cabeza. Y este indicador está correlacionado estadísticamente con el bienestar socioeconómico de un país debido a la relativa abundancia de bienes económicos materiales de los que disponen los ciudadanos de un país para su consumo. Entonces viene un ejemplo, dice, el valor de los bienes producidos o consumidos no necesariamente está directamente relacionado con el bienestar. Por ejemplo, podemos imaginar una sociedad en la que se produce tabaco o una droga con efectos negativos para la salud, que contribuyen al PIB con una cantidad N, y que simultáneamente se producen tratamientos médicos que compensan los efectos para una cantidad de producto, es decir, tratamientos médicos para compensar el impacto del tabaquismo o del consumo de drogas. Comparando con una economía idéntica a la anterior, pero en la que no se produzcan los productos de efectos adversos ni el tratamiento médico compensatorio, con PIB, o sea, con Producto Interno Bruto, la segunda tendría un PIB más elevado. Sin embargo, en ambas sociedades el bienestar general sería el mismo, ya que en la segunda los efectos adversos han sido compensados por los tratamientos médicos. Entonces ahí hay tres variables, esto habría que revisarlo muy bien de la mano de un economista. El ejemplo trata de ser claro. Y entonces, el Producto Interno Bruto es la medida de una producción específica que se calcula dentro de un tiempo determinado. Y obviamente, el crecimiento del país se va a medir en Producto Interno Bruto. Es decir, que está relacionado con el número de personas. Es decir, si yo tengo una población X, eso lo contrastan con la producción específica de tal producto y de su consumo. Entonces lo hacen es en relación con el bienestar que produce el producto. En este caso del ejemplo, están diciendo, produce cigarrillos, produce algo parecido a una sustancia psicoactiva, pero para eso también produce un tratamiento que compense el daño que se hace. Si yo esto lo voy a medir en bienestar, en el otro lado me están diciendo, compare con un ejercicio de un producto similar, pero que no causa daño, ¿sí? Voy a decir una cosa loca, pues porque realmente sí causa daño. Es haber reemplazado el cigarrillo por un cigarrillo electrónico, es decir, por un placebo. De todas maneras, el cigarrillo electrónico va, porque está comprobado, va a causar daños sobre la salud. Entonces, ahí los economistas lo que hacen es una relación entre el producto, el consumo, el bienestar general y los aspectos adversos compensados por los otros servicios que se proveen para lo mismo. O sea, el PIB es un poquito complejo. Yo no sé si existe un video, me tocaría revisar si existe un video para analizar muy bien el tema del PIB. Vamos a ver qué decía Colombia en el 2020. Dice, en una información de portafolio, el crecimiento de la economía colombiana en el 2020 se moverá entre 3.3% de los analistas más optimistas y el 3.1% de quienes consideran que el país perderá algo de tracción en línea con la desaceleración global. Esto quiere decir que el globo se estaba desacelerando en el 19 y en el 2020, y fuera de eso nos llega la pandemia y ahí es que hay una desaceleración total. Dice, un 3.2% es la apuesta promedio de los analistas para el país, dato que la sigue ubicando como una de las economías más sobresalientes de Latinoamérica
en momentos en que la región crecerá a un ritmo del 1.8% y el mundo al 2.7% según proyecciones del Banco Mundial. Como quien dice, la tasa nuestra de 3.2% del Producto Interno Bruto de Colombia es mejor índice que el que se produce en el resto de la región y el que se produce en el resto del mundo. A favor de Colombia también está el hecho de que su economía completa 2 décadas de crecimiento permanente, incluso durante lo más agudo de la crisis financiera del 2008 al 2009, cuando el crecimiento del PIB cayó a 1.2% en el 2009, para luego retomar su curso un año después con un crecimiento del 4.3%. De todas maneras, las cifras de Colombia siempre son cifras que nos... Ay, un segundito, por favor. La regañé, pero no estoy muy segura que vaya a obedecer. Esto quiere decir que con perro y todo, eso los despierta. Porque qué clase tan aburrida del PIB. Viernes por la noche, clase memorable. Menos mal no nos tocó presencial, porque eso sí sería para pegarse un tiro con un banano. Pero muy bien. En este momento, como dice el profe Camilo, son las 9:07 desde Radio Caloto. La voz en el Cauca. Muy bien. Revisemos entonces por qué crecen los países desde este punto de la diapositiva. Lo primero es contrastar lo que hacen y lo que han hecho de un modo acentuado desde una llamada revolución industrial del siglo XVIII. Entonces, siempre tenemos que estar contrastando lo que pasó y lo que está sucediendo en el momento para determinar, obviamente, en qué consiste el crecimiento. Hay un teórico que se llama August Madison, indica que el crecimiento económico en los últimos 200 años ha sido espectacular. La población mundial se multiplicó por 5, la renta por persona lo hizo por 8 y el PBI mundial por 40 y el comercio mundial por 540. Entonces, obviamente estos índices los manejan los economistas, porque es que en el PIB, en el Producto Interno y en el crecimiento de los países también está el mejoramiento de la condición salarial que puede tener una persona. Entonces, obviamente no nos conviene que pregunten cuántas horas le dedicamos al trabajo, porque en Colombia nosotros trabajamos un periodo de tiempo muy exagerado. El colombiano promedio trabaja entre 8, 12 y 14 horas, cosa que no pasa en otras latitudes. Por ejemplo, en Europa, la gente empieza a trabajar a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya se fue. Y ha salido a almorzar por lo menos un promedio de 2 horas, porque el europeo se va a su casa a comer. Nosotros nos embutimos la comida en el lugar de trabajo, o sea, es lo más rápido posible que comemos, ¿cierto? Y llegamos a las 8 y fíjense que son las 9, 10 minutos de la noche y todavía no podemos encontrar la almohadita y la cobijita y un agua de panelita para calmar este frío tan espantoso que está haciendo en esta noche. Bueno, digamos que la historia de la revisión de por qué crecen los países dice que en todo este periodo los mejores años son los que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo en 1970. O sea, todo siempre marca Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial y mejoramiento de las condiciones. El segundo mejor periodo para el crecimiento fue de 1870 a 1913 y el tercero es este periodo actual hasta las crisis que han tenido en los últimos tiempos. Pues la economía europea, por ejemplo, tuvo una crisis muy grande, viene de una crisis grande, Alemania viene de una crisis grande, sin embargo logró, yo creo que del 2017 al 2020 trató de organizarse. Hoy es el complot de los animalitos, el gato acaba de tumbar. Es que aquí, ahorita hace un rato, Paris pasó y puso su cola sobre la cámara y se nos blanqueó la imagen.
No, acá es una fiesta, como esto es un zoológico, acá hay 7, entonces la cosa es compleja. Es una colección de gatos y 3 canes. Y la viejita es la que está ladrando, no sé qué se hizo, la otra está esperando a mi hija en la ventana, el otro está durmiendo en el butaco, la viejita es la que está ladrando, y los gatos hay uno aquí, en la otra paseándose por allá, la otra durmiendo por allá, en fin. Yo vivía en una casa grande. Y fuera de eso se fueron muriendo los jóvenes y pues llegan otros en reemplazo, entonces la embarrada. Yo vivía en casa grande y ahora estoy en un apartamento, pues el apartamento pues tiene su posibilidad para que no se aburran las personas, pero tampoco es tan grande, ¿no? Entonces aquí los canes y los ñañaos pasan por enfrente de la cámara y ladran y maullan y botan las cosas que tiene uno para trabajar. Todo lo que hay que hacer para que se despierten entre el chisme y la economía familiar. Muy bien. Razones del crecimiento económico. Y aquí está esquematizado. Progreso técnico, inversión y acumulación de capital, capital humano y físico, apertura de mercados exteriores y mantenimiento de los mínimos imprescindibles de seguridad física, jurídica, paz y libertad. Y entonces otra vez estamos enfrentando este concepto al desarrollo de Colombia y de sus posibilidades con su compromiso en esta Agenda 2030. Uno dice, en medio de semejante conflicto que tenemos nosotros ahora, no sé qué ha pasado hoy con el tema de Ucrania y de Rusia, ¿me pueden contar para que actualicemos un poquito la situación? Porque esto sin lugar a dudas va a detener la economía, pues ya sabemos obviamente la de Ucrania, seguramente va a Rusia a tener un impacto muy fuerte y pues nosotros también nos estamos lesionando. Ya en una posibilidad de comercio internacional, ya hay 200 contenedores que están ahí parqueados en los barcos sin saber qué va a pasar. Incluso hay un lote de ganado de pie, que es ganado vivo, que iba rumbo a Rusia. Y obviamente, pues ahí está. Y entonces o lo devuelven al vendedor o quién sabe qué es lo que hay que hacer, pero estas condiciones afectan. ¿Qué pasó hoy con el conflicto Ucrania-Rusia? Pues nada como diferente a lo que ha venido pasando. O sea, las sanciones, lo típico, o sea, tratan de asfixiar a Rusia por donde sea. Le han confiscado hasta yates a Putin, a los empresarios rusos. O sea, están tratando de ahogar a Rusia a como de lugar. Incluso en Estados Unidos los tenderos están promoviendo dejar de vender el vodka ruso por el vodka ucraniano en apoyo a Ucrania. O sea, hasta eso hemos llegado. Hasta eso hemos llegado, claro. Ahí hay una cosa, pues a mí me parece muy bien. ¿Y Ucrania cómo anda, pobrecitos? O sea, yo me imagino que deben tener una devastación importante. Sí, o sea, pues, hasta ahora es que están como iguales, sí están mal, pero están como, han resistido hasta el momento, ¿no? Porque igual ellos tienen apoyo, no quizá con tropas ni nada, pero tienen apoyo económico de la zona europea, ¿no? De Occidente. Entonces, como Correcto. tienen apoyo, pues han resistido bastante, pero siempre les han dado duro. O sea, hay ataques a edificios con gente adentro. O sea, lo más duro es ver la cantidad, primero la cantidad de desplazamiento que hay y segundo la cantidad de civiles que jamás en su vida empuñaron un arma y ahorita están con un fusil disparando una Kalashnikov, o sea, es muy loco, es un panorama como que uno solamente se lo imagina en las películas realmente. Increíble, Sí, increíble que está fuerte. Pero en cuanto a negociaciones, lo único fue ayer que hubo un acuerdo, por fin, no de alto al fuego completo o definitivo, sino un alto al fuego para hacer corredores humanitarios y sacar a las víctimas que hay en el terreno. Entonces es como el mayor avance que ha habido hasta ahora, como que acordaron un alto al fuego, pero solo para sacar a las víctimas y después se siguen dando. O sea, es muy loco. Y por el lado
De Occidente, lo mismo. O sea, no se atreven a meterse por completo, a meter las manos por completo, porque eso significaría una tercera guerra mundial y el problema es las aseveraciones o las palabritas que han lanzado desde el Kremlin en Rusia. O sea, es como que da miedo porque ellos literal han insinuado en que si se meten, esto termina en una tercera guerra mundial y se van a guerra nuclear. O sea, ya hablar de guerra nuclear en estas alturas de la vida a cualquiera le da pánico porque es literal destruir el planeta, o sea, destruir a todo el mundo. Es que No no queda queda más. nada. O sea, esos son tres botones. El de Exacto. Rusia, el de Estados Unidos, el de China y China, exacto. y al bombazo que no le dieron, porque eso pues como son armas de destrucción masiva, al que no le quedó la capita de la irradiación y ahí debajo de eso nos morimos todos, porque puede ser que no esté disparada para acá, pero olvídense. O sea, Exacto, es que eso es lo que yo estaba viendo. No, no, es que yo igual miré como las complicaciones de una guerra nuclear y es que no se salva ningún pedazo del mundo porque la radiación empieza a expandirse y o sea, es cuestión de tiempo para que cubra la totalidad del planeta, así estemos lejos de la explosión. O sea, en realidad eso afecta literal el mundo entero. O sea, y si no nos mata la radiación, nos puede matar las enfermedades provocadas por esta, o sea, se acaba el mundo, o sea, podemos matarnos literalmente entre todos. Entonces, sí da miedo, por eso Occidente no se ha atrevido a decir de una vez como no se meta con Ucrania, la vamos a aceptar en la OTAN ya y vamos a irnos contra Rusia porque es que en serio han salido ese tipo de declaraciones de parte de diputados de Rusia y del mismo Putin. O sea, da miedo, la verdad, da mucho miedo. claro, así es, así es. Sí, no, esto es absurdo, esto no tiene nada racional. No, eso no tiene presentación. Y sí, yo entiendo como el contexto de cómo se ha llegado a esto, pero aún así es como, no, o sea, no. Y siento que cada vez se está yendo mucho más lejos y siento que cada vez le están dando como más largas al asunto y me parece que no va para ninguna parte realmente. Así es, así es. Qué vaina. Esperemos que se sienten a negociar y que puedan transigir, ¿no? Porque es que el tema de ser ahí, de no quererse mover un ápice es complicado. Usted Sí. no entra a la OTAN. No, yo tengo que entrar a la OTAN. No, o sea, busquen una manera de, listo, entonces no entro, pero me hace el favor y por acá no se mete o llegar a un acuerdo, específicamente no sé cuál podría llegar a ser el acuerdo, pero No, y es que ese es el problema, que no hay acuerdo de ninguna de las partes. O sea, Rusia simplemente su exigencia algo que Ucrania no quiere seguir porque no le conviene. Es que yo entiendo parte y parte. Es como si, por ejemplo, es como un ejemplo, como si, no sé, Antioquia, por ejemplo, se independizara de Colombia. Y pues obviamente Antioquia fue siempre de Colombia. Entonces digamos que Antioquia ya es la República Independiente de Antioquia. Y después con el tiempo Antioquia se va a hacer a un grupo de, no sé, de países que se van a hacer con Centroamérica, pero que Colombia no hace parte de ellos. Obviamente a Colombia le afecta en cierta forma porque va a tener, no sé, influencia de otros países que no quiere tener cerca en su territorio. Pero claro, el problema, y obviamente Antioquia va a querer y va a querer, ¿por qué? Porque no está recibiendo absolutamente ningún beneficio de Colombia. Así pasa con Ucrania. O sea, Ucrania no recibe ningún tipo de beneficio de Rusia, está como ahí en un punto a la deriva y obviamente quiere beneficio, adelantar. claro, quiere adelantar, quiere irse a un árbol que le dé sombra realmente y al ver que otros países lo han hecho, parte de los países bálticos que hacían parte de la Unión Soviética y les ha ido bien, pues obviamente Ucrania quiere eso. O sea, dice, oiga, yo también quiero probar de ese progresito que me puede brindar Occidente y que no me está brindando Rusia. O sea, yo entiendo lado y lado, pero me parece absurdo que no, o sea,
que no den ni un ápice de voluntad de cambio. O sea, ya los ucranianos literal están diciendo vamos a resistir y hasta donde lleguen las circunstancias. O sea, y eso es lo que dice la propia gente. La misma gente que está en el campo de batalla dice vamos a defender Ucrania hasta donde nos dé las fuerzas y no nos vamos a rendir. O sea, es como un discurso general de los ucranianos que están allá. Y es como, wow, o sea, la gente de verdad, y lo mismo los rusos. Todavía no he visto como, por ejemplo, manifestaciones de grandes de rusos que estén en contra, por ejemplo, de la invasión a Ucrania, lo cual me da a entender que de cierta forma apoyan la invasión. O Estaban sea, diciendo que los jóvenes sí no apoyaban mucho la invasión. No sé hasta qué punto se pueda referenciar en noticias, porque yo no he visto eso tampoco. yo sí creo que sí estarán, mucha gente no estará de acuerdo, obviamente, pero como Rusia es un régimen tan estricto, pues me Mm. imagino que no podrán ni siquiera salir Decir, sí, no podrán ni siquiera decirlo. Yo me imagino eso, porque no sé, es como cuando en Venezuela querían hacer algo y los mataban a todos sin pena alguna. claro. Yo me Como imagino que decirle al presidente de Corea, ¿cómo se llama? Si Pink, si sí, no estoy de acuerdo. El señor viene y ajá, lo fumiga y quedó por fuera. exactamente. Entonces yo creo que es como me da rabia Putin, a pesar que tiene sus argumentos y sus conclusiones raras, pero me da rabia que sea una persona tan, o sea, que no piensa en otros, sino simplemente en él tomó la decisión y claro, los otros son los muertos. O sea, los que están poniendo allá el pecho en los aviones, en las tropas, en las cosas, son los que están muriendo. Él está muy feliz en el Kremlin. Mm, claro, Entonces no me parece justo. claro, así es. Pues esperemos a ver, y qué han dicho de ellos dispararon algo que se fue contra una central nuclear, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, tiene un nombre raro, Gigi no sé qué. Ah, sí, bueno, sí, ahora que caí en cuenta. Esa fue como la noticia de hoy. Esa fue la noticia de hoy, que en un video quedó captado que un misil cayó en una de las centrales eléctricas nucleares de Ucrania. Ucrania tiene cuatro fuentes eléctricas y en total son 15 reactores nucleares. Y el miedo que tienen es que se les vaya a dar porque, o sea, una de las cosas que no han hecho todavía, que ya empezaron a hacerlo, pero que no han hecho, es como que evitan los temas nucleares, ¿no? Como no atacar a las plantas nucleares y todo eso. Pero hoy, o sea, ayer más bien, se dio el primer ataque, solo que cayó, provocó un incendio y lo apagaron y todo, no fue nada grave, pero hubiese podido ser algo grave porque es que allá, o sea, hubiese podido ocurrir una tragedia como la de Chernobyl. Claro, pero porque Chernobyl también Entonces, está ahí cerquita, pero eso fue y es que ya se tomaron direccionado, Chernobyl. sí, ¿fue direccionado o fue un error? Pues lo que dijeron era que no, que cayó ahí porque sí, porque estaban dándose bombazos, pero obviamente fue intencional. O sea, ellos, ese tipo de cosas no suceden porque, ay, ups, se me fue para allá. Eso nunca sucede así. Eso Sí, obviamente fue que direccionado. Es que la no cuestión es es el, no es el chavo, que no es el chavo el que está disparando, ay, se me chispoteó, no. exactamente. O sea, eso no es así como que se le escapó y ya. En realidad, eso tiene que tener un fin porque aparte, están en territorio ucraniano. Si yo soy ruso y vuelo una cosa atómica de esa, una cosa nuclear, pues al que va a joder es al que está ahí en el territorio ucraniano. A mí como ruso no me va a molestar para nada. Ujú. Entonces, o sea, que no vengan con cuentos ahora que no fue planeado porque supuestamente o sea, desde Rusia lo que dicen es que ellos no han llegado a atacar puntos nucleares que porque ya eso les parece muy grave, pero han amenazado con hacerlo. O sea, han dicho literalmente, si es necesario de hacer, lo hacemos. Pero ya empezaron, eso es obvio.
Sí, porque hay una declaración de un ministro de Rusia diciendo que no, que cero nuclear. Pero es que entre otras cosas, si ellos quieren ganar, ganar, ¿para qué? Si se desata el tema nuclear, pues todos bailan, porque es que todos nos vamos a morir. Sí, literal. Qué duro suena eso, pero es verdad. Suena durísimo. Yo no quiero, la verdad no quiero. Nadie quiere. No, 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 no. Es que es horrible pensar que por las decisiones de unos cuantos, Uno esté metido ahí. imagínense que por las decisiones de unos pocos ahí No, no, terminemos todos afectados. no, no. Agradezcamos que Maduro no es el presidente de Rusia, ¿no? Ah, Que- Dios mío. Ahí sí estaríamos fritos. Ahí sí estaríamos fritos. Haciendo un paréntesis con esta introducción bélica, militar, global, mundial, revisemos qué es una economía de bienestar. Una economía de bienestar está bastante lejos de todo lo que normalmente la gente piensa. Miren los factores. Entonces, definiendo la economía de bienestar, uno dice, es una forma de organizar la economía de modo que la organización y el desarrollo económico se den socialmente, de una manera socialmente deseable. Entonces, digamos que los individuos actúen de forma libre, pero que tengan en cuenta lo siguiente. Un mundo libre de contaminación, o sea, llegó la época de los chistes. Infraestructura para todos. Aceptación social. Acceso libre a la educación. Un estado de bienestar que pretende ser una organización socialmente deseable dentro de parámetros económicos y una eficacia del Estado moderno en la provisión de servicios y prestación de toda índole. Eso es lo que llaman la economía de bienestar y en parte lo que las naciones quieren alcanzar con el desarrollo de la Agenda 2030. Ahí sí, pues la cosa como que por ahí hay una definición de una amiga que dice, ahí está donde la puerca tuerce el rabo, porque pues ahí qué vas a hacer, ¿sí o no? Muy bien, la economía de bienestar entonces se ha determinado que es una rama de todas las ciencias económicas y políticas que tienen una referencia específicamente con todas las economías, la eficiencia económica y el bienestar social de las personas. Básicamente es lo que nosotros tenemos. Cuando uno entra a analizar qué es lo que pasa con su país y cómo está el tema del bienestar, digamos, general, en cualquier medida, uno tiene que mirar cómo son esos desempeños, cómo está organizada y estructurada la economía, perdón, y de alguna forma, digamos, ese bienestar común también tiene igualdad desde el punto de vista de lo individual. Entonces hay muchos teóricos que tienen bastantes estudios acerca de esto y pues valdría la pena revisar. Digamos que no los voy a torturar más, les voy a dejar algunos videos en plataforma que hagan parte de la clase y que ustedes tengan la posibilidad de verlos para complementar no solamente la definición del Producto Interno Bruto, sino que es una economía de bienestar y algunos videitos que tengan que ver con el crecimiento de los países para que ustedes lo complementen y para que en esta clase última de viernes, pues obviamente el cansancio puede y pues no es algo como muy agradable a estas alturas del partido estar con estos temas tan densos. Entonces les dejo sobre plataforma la información para que puedan accesar a ellos tranquilamente. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que quieran saber. A esta fecha, por ejemplo, deberíamos tener evaluación, pero pensaría que la voy a hacer el día miércoles, allá presencialmente sería más chévere. Y que nos pongamos de acuerdo en cómo llegar a un trabajo final. Digamos que estamos en la mitad del módulo. ¿Qué le puse a los estudiantes de día? Que fueran desarrollando una bitácora del desarrollo de este conflicto armado que tienen entre Rusia y Ucrania. Y que de alguna forma fueran mirando los impactos. Entonces, obviamente hay que hacer una introducción
de las causas de esto, retrocederse, digamos, a unos 14 años y ver qué ha pasado y cuáles han sido los intentos que se han hecho con estas situaciones. Como de manera introductoria para poder entender el conflicto y que se hagan un recuento de lo que ha pasado en los días. ¿Este es el día 9 o el día 10 del conflicto? 9, profe. El día 9. Y todos los días van revisando qué es lo que está pasando hasta que terminemos el módulo, pero por ejemplo las implicaciones. Hoy ya hay implicaciones desde el punto de vista Colombia, con los 200 contenedores que están ahí como medio parados y todo lo que se va moviendo a nivel de sanción económica y de todo eso para luego sacar unas conclusiones del desarrollo versus este conflicto. ¿En qué va a impactar este conflicto en el desarrollo de los países? No sé si les parece interesante. De alguna manera, si uno hubiera tenido la posibilidad de ver el día a día de desarrollo de una guerra, hubiera sido muy interesante, ¿no? Tener una bitácora. Entonces ahí les dejo ese trabajo individual. No sé si les parece interesante, me parece agradable revisarlo, tenerlo y construirlo. Es fácil porque simplemente entra uno, todos los días habrá noticias que determinan qué pasó en el día 1, qué pasó en el 2, qué pasó en el 3, hubo encuentros, reaccionaron de esta manera, no hubo acuerdo, se les chispoteó el misil que iba contra la central esta y cerca a los reactores, bla, 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 y así sucesivamente, y podemos tener un ejercicio bonito que nos lleve a este conflicto que va obviamente a disminuir las posibilidades de desarrollo y de bienestar de muchos países. ¿Les parece bien? A mí me parece genial. Bueno, chévere. Igual, Me alegra, me alegra. Toca irlo construyendo, no lo dejen para el final, porque entonces ahí nos vamos a llevar 20 días de ajuste y no sería chévere. Bueno, muy bien, que tengan una feliz noche, un buen fin de semana y Dios los guarde y los bendiga. Un abrazo. Profe, gracias. Nos gracias, vemos. profe. Buenas noches. Gracias, Fin de chao. semana. Buen Chao, fin de profe. semana, gracias. Chao. Igualmente, profe. Gracias, chao.